El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá su mandato por otro sexenio luego de haber ganado la quinta reelección con una mayoría, eso sí, aplastante, más del 87% de los votos. Tras conocerse la victoria, incluso el propio jefe de Estado aseguraba que hay una mayor unidad en todo el país, una mayor unidad en toda la Federación Rusa, y han sido estas, además, unas elecciones que han marcado un hito. La cifra exacta, 77.44% de participación. Según la Comisión Electoral de Rusia, representa un hito en el país en la era postsoviética. Y hoy precisamente nos preguntamos qué representa sobre todo para Occidente, qué representa para la organización del Tratado del Atlántico Norte, con Estados Unidos, por supuesto, a la cabeza, el triunfo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando está en curso la operación militar en Ucrania luego de más de 2 años. Bienvenidos. Hay mayor unidad en Rusia tras las elecciones. Es el mensaje del presidente reelecto Vladimir Putin. El jefe de Estado mantendrá su mandato por otro sexenio. Estas elecciones han marcado un hito en la participación, 77.44% según la Comisión Electoral. Representa un máximo histórico en el país. 75.932.111 избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный. А делает то, что считает необходимым для развития страны. Ну и невольно показали Западу, что мы тоже перед лицом их отношений мы тоже едины. Nada más al conocerse los resultados, en los que Putin arrasaba con más del 87% de votos, el mandatario se reunía con sus ex contrincantes. A ellos les agradecía la participación en la contienda. Шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, задач нет. Я хотел бы всех поблагодарить за то, что парламента на площадке взаимодействия в Совете Федерации шла цивилизованно, в полном соответствии с на площадке взаимодействия в Совете Федерации. De ahora en adelante, queda el fortalecimiento de la soberanía. De acuerdo al jefe de Estado, es una tarea conjunta, un trabajo de todos en completa unidad. Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим. Есть вещи совершенно такие, которые нами понимаются единообразно. Это с внешним контуром, с необходимостью добиваться суверенитета и в сфере обороноспособности, и в сфере технологий, в сфере финансово-кредитной политики и так далее. La de ayer ha sido una jornada simbólica, pues también conmemoraban 10 años desde la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa. Una fecha prácticamente patria en la que el presidente Vladimir Putin exaltaba la reunificación. Это неожиданно для них. Пригласил их прийти к вам на сегодняшнее мероприятие, праздничное мероприятие. У нас разные подходы к достижению общенациональных целей. La quinta reelección de Putin recibió congratulaciones de líderes mundiales, sobre todo de los principales aliados, que ven en Rusia una fuente permanente de fortaleza y estoicismo ante las amenazas de un Occidente liderado por Estados Unidos, con sed de dominio, pero con un detrimento permanente frente a un nuevo orden mundial. Estamos asistiendo de manera, en primera línea, prácticamente, a esos cambios, a esos movimientos geopolíticicos. Pareciera que estuviésemos de primeros espectadores de un juego de ajedrez que define además el futuro del planeta. Tema de análisis, me acompañan como siempre los expertos. Esta noche Cristian Lamesa. Cristian es analista geopolítico, es autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, es experto en temas de Rusia y sobre todo su relación con Occidente. Está en Moscú. También durante esta emisión de Detrás de la Razón nos acompaña Enrique Refollo, es analista político, es politólogo, es especialista en geopolítica y geografía militar. Está en Madrid.
Señores, estamos en la primera línea de estos cambios geopolíticos y qué bueno que ustedes nos estén acompañando porque ustedes conocen muy de cerca todos estos movimientos. Gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, pues muy bien, mucho gusto por estar aquí un día más. Un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias, Enrique. Bueno, por mi parte, buenas noches también. Encantado de estar con vos, con Enrique y con la audiencia de Hispan TV. Cristian, muchísimas gracias. Cristian, quiero comenzar precisamente contigo. Estás en Moscú, estás en el lugar de la noticia, en el epicentro de la noticia. Para un occidente, Cristian, con una hegemonía de Estados Unidos que bien la estamos asistiendo y que está en detrimento, ¿no? ¿Qué representa esta victoria del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre todo cuando estará en el poder hasta el 2030, 6 años más, pero hemos visto al menos en este último quinquenio cómo esa hegemonía occidental ha ido en picada? Sí, bueno, yo creo que esta victoria representa justamente y en gran contraste con lo que es justamente la realidad geopolítica de la mayoría de los países de este occidente colectivo. Creo que representa el triunfo y la construcción y la consolidación de un proyecto político y geopolítico, pero digo, puertas para dentro de Rusia, es la consolidación de un proyecto construido junto al pueblo ruso de cara a las necesidades y a los anhelos de este pueblo, y también en lo geopolítico hermanado con muchos otros países que dentro de este marco multipolar, de este mundo que están haciendo, sienten una gran afinidad con los ideales, con los valores tradicionales, con todo lo que simboliza Rusia para tantos países como China, como Irán, como Venezuela. Bueno, son muchos los países que justamente acompañan porque es muy fuerte justamente, y con esto cierro, esta influencia que yo leo positiva por parte de Rusia a nivel mundial frente, y ahí nuevamente el contraste, con esta decadencia occidental. Enrique, a ver, usted también es periodista, ¿no? Y usted está en Madrid y antes de esta emisión estaba viendo sobre todo esos titulares: El Mundo, El País, Clarín, CNN, la BBC y digamos todo este conglomerado mediático que prácticamente titulan de manera similar, y el titular era una farsa en las elecciones de Rusia. Pero entonces eso lo coloca en una balanza, ¿no? De un lado, vamos a colocarlo aquí en mano izquierda. En mano derecha, la participación electoral, la cifra exacta, 77.44% de participación en urnas. Ha sido la cifra más alta en esta época postsoviética. ¿Quién miente aquí? Porque las cifras dan una clara demostración de participación. ¿Y el titular de prensa entonces? Bueno, en primer lugar, como dato de importancia, hasta hace unas horas estaba en Moscú porque todo el proceso electoral lo he pasado allí, sí, reportando sobre el terreno. Entonces, esto es importante destacarlo para saber que sí, ahora estoy aquí, pero he estado allí y he visto durante todos los últimos meses lo acontecido en Rusia, los últimos discursos de Putin y, evidentemente, a Occidente, a los medios occidentales, a los medios al servicio del poder de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y demás. Solo le queda decir que todo es una farsa, intentar, como comentaba en reportes anteriores, deslegitimación e injerencia. Empezar por señalar que todo es ilegítimo, que nada de lo que hace Rusia está a derecho, que no sigue, digamos, los patrones, los marcos occidentales, y por eso carece de toda legitimidad y es un fraude. Y como es un fraude y Occidente son los buenos y por tanto Rusia son los malos, tienen todo el derecho a cometer cualquier tipo de injerencia, cualquier tipo de tropelía, de acusación, porque el lado occidental se autocalifica se identifica a sí mismo, se da el género de el bien, los buenos, la razón, y mientras tanto, entonces los otros, Rusia, China, Irán, Venezuela, Brasil o quien se les ponga por delante, van a ser los malos y se reservan ese derecho a intervenir, igual que han hecho con intervenciones militares contra otros países o con sanciones económicas. También esta es otra forma de intervenir contra otros países, tratando de socavar las bases que le dan legitimidad a su sistema político.
Y también, por supuesto, hablan desde la ignorancia más absoluta, porque solo hay que ver los cambios tan profundos que ha tenido Rusia desde el año 2000 con la primera victoria de Vladimir Putin hasta ahora. Es decir, un país que estaba básicamente en el basurero de la historia por culpa de personajes tan nefastos como Boris Yeltsin, el presidente de la Rusia de los 90, del desenfreno capitalista occidental en Rusia. Putin cambió de rumbo. Dijo, esto no puede ser, Rusia es una gran potencia. Ese es el puesto que debe volver a conquistar en el mundo. Pero claro, para Estados Unidos, todo lo que sea no ganar al 100% significa que están perdiendo. Y para ellos, el beneficio de Rusia o de China siempre va a significar su debacle. Y ven el mundo en ese juego de suma cero. Estados Unidos tiene que ganar para que otros pierdan, y a su vez, si otros están ganando, ellos están perdiendo, y eso no lo pueden tolerar. Ese es el mundo, ese llamado mundo basado en reglas y demás. Y aquí, en el caso de las elecciones, lo vemos, y con esto termino, de que ellos mismos preparan su enmarcado, su demonización, su deslegitimación contra un país objetivo, y luego intentan cometer todo tipo de injerencias políticas en ese país. Porque claro, es que ellos dicen que son los buenos. Y el tema es, ¿no? ¿Quién avala? ¿Quién avala esas reglas? Porque si al ejemplo vamos, yo puedo colocar mis reglas en perjuicio de mi vecino. Entonces, ¿quién está avalando mis reglas y dónde están los derechos de mi vecino? Eso solamente por colocar una idea para que nuestra audiencia en América Latina y en el planeta, ¿no? En el mundo de habla hispana, entienda cómo es que está funcionando, digamos, este juego político en medio de estos movimientos geopolíticos. Cristian, hay diferentes líderes mundiales, ¿no? Líderes alrededor del mundo, de extremo a extremo, que ya se han pronunciado a lo largo de estos últimos 2 días y sobre todo ahorita en las últimas horas por el triunfo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la reelección. Pero llama aquí poderosamente la atención es el pronunciamiento del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y textualmente abro aspas acá. Decía que quería seguir desarrollando activamente los lazos amistosos y la cooperación mutuamente beneficiosa entre Rusia y Arabia Saudita. ¿Por qué pregunto esto? Arabia Saudita, un histórico socio de Estados Unidos, ahora quiere acercarse muchísimo más a la Rusia de Vladimir Putin, a la Rusia que va a estar liderada por este jefe de Estado durante los próximos 6 años. ¿A qué obedece esto, no? ¿Qué pasa aquí? ¿Hace parte de ese nuevo orden mundial al que estamos haciendo referencia? ¿O qué pasa? Sí, sin duda. Y para esto yo me referiría a algo que creo que es un hecho comprobado, y es que Estados Unidos no hace más que traicionar a sus socios. Bueno, ya lo dijo Henry Kissinger, que ser enemigo de los Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo es fatal. Y esto, repito, dicho por Henry Kissinger. Entonces, por supuesto que dentro de esta lógica, que hay que recordar, como vos muy bien marcabas, Arabia Saudita ha sido un socio estratégico de los Estados Unidos desde allá, desde el año 73, cuando, para dotar de respaldo al dólar, una vez salido del patrón oro de forma unilateral en 1971, buscan respaldar la moneda norteamericana con el famoso petrodólar, con esto de que Arabia Saudita obligase a todos los países a transarlo el petróleo en dólares. Esto, por supuesto, que se hizo, eso habría que verlo en profundidad, pero también de una forma coercitiva para con Arabia Saudita. Pero ¿a qué voy con esto? Que el país norteamericano, y con esto que digo de las traiciones que hace a sus socios sistemáticamente, hay que ver que en esto también tiene mucho que ver esta utilización del dólar como arma que está ejecutando Estados Unidos fuertemente en las últimas décadas, las sanciones unilaterales, y en el caso puntual que mencionabas de Arabia Saudita y del príncipe bin Salman, hay que recordar que por allá por 2020, durante la campaña electoral en los Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden dijo que él se iba a ocupar personalmente de hacer que Arabia Saudita fuese un paria internacional. Por supuesto que esto, dicho de esta manera, no genera ninguna confianza entre sus socios, y esto, por supuesto, de vuelta en un juego de contrastes, se puede ver
contrastado fuertemente con Rusia, que sin duda yo siempre la califico como un socio confiable y un amigo leal. Entonces, ante esta realidad, ante este nuevo mundo multipolar en el cual el respeto entre los estados, el respeto a la diversidad, a la idiosincrasia, a las particularidades de cada país y a la soberanía de cada país es lo que se marca como un valor supremo, frente a esta arbitrariedad de los Estados Unidos y de ese imperio unipolar que pretende mantener, justamente esto es lo que hace que, por supuesto, en este caso puntual, la Arabia Saudita no creo que tenga demasiadas dudas en entender dónde está su futuro y con qué socios. Claro, además, cuando vemos que más países del sur global se están acercando a naciones asiáticas, se han ido acercando a Rusia precisamente, o el propio caso también de América Latina. Países latinoamericanos que en su momento fueron el patio trasero, así lo calificaba incluso el propio Estados Unidos, ahora están sumamente cerca, digo, en términos geopolíticos, más cerca de Rusia, de China, más cerca de Irán, más cerca de esos bloques emergentes, más cerca de ese nuevo orden mundial emergente, ¿no? Enrique, el propio jefe de Estado, Vladimir Putin, ha dicho incluso que se está a un paso de la Tercera Guerra Mundial. Eso lo ha advertido varias veces, que se está muy certificada de una Tercera Guerra Mundial con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si la OTAN además sigue expandiéndose, y no ha dejado de hacerlo, ¿no? Expandiéndose muy cerca además de las fronteras de Rusia, está prácticamente alrededor de Rusia. ¿A quién le conviene acá un conflicto como está el mundo? Porque si vemos esta región de Asia Occidental, si vemos que está a punto de explotar el conflicto con China también por Taiwán, entonces, ¿a quién le conviene o a quién le beneficia, digamos en términos políticos o militares, tener otro frente de guerra? Pues desde luego los grandes beneficiados son los mercaderes de la guerra, y eso es absolutamente indudable. Para Estados Unidos los primeros, porque la guerra en Europa les queda muy lejos, les pilla muy lejos. En todos los acontecimientos Pero esto tiene consecuencias sumamente negativas también para todo el mundo. Sí, claro, pero ellos están a miles de kilómetros de esos teatros y mientras tanto su complejo militar industrial, conectado con la política, con el establishment político de Washington, se benefician, se lucran de provocar esas guerras, que ya no es simplemente una escala de vamos a hacer guerras en África o en lugares perdidos de Asia o en América misma, ¿no? De buscar la famosa contra en Nicaragua. Por cierto, de Nicaragua, el último de los Somoza fue liquidado en el Paraguay gobernado por Stroessner, de derechas y muy proestadounidense, de un bazocazo. Es decir, cuando se quedó sin poder, huyó en Paraguay y ese no salió vivo. Otro similar en Panamá, Noriega, de la noche a la mañana pasó de ser aliado a ser narcotraficante y derrocarlo con un golpe armado. Eso para continuar lo que dice el compañero Cristian sobre ser Juan Orlando Hernández, el propio Juan Orlando Hernández. También. Luego, en Oriente Medio, el mismo Shah de Persia, que era tan amigo de Occidente, y después del 79, después de la Revolución Islámica, nadie le recibió y acabó muriendo en el ostracismo, olvidado por el Occidente que tanto decía apoyarlo. No digamos el golpe contra Gaddafi en Libia o cómo terminó Saddam Hussein en Irak. Esto para dar esos ejemplos y luego volviendo rápidamente con el asunto. Han metido a Ucrania en esa guerra contra Rusia para hacer de ariete contra Rusia, lo cual es absolutamente evidente y además se constata por el otro lado, porque lo mismo quieren hacer contra China a partir de Taiwán. El mismo esquema que hicieron con Ucrania lo hacen con Taiwán. El mismo esquema de ampliar el teatro de operaciones a toda Europa para luchar contra Rusia, lo hacen en Asia-Pacífico buscando el apoyo de países como Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, por supuesto, que son 23 millones de habitantes, es una población sustancial, y también, si pueden, intentarían arrastrar otros países como Vietnam o la India a un conflicto con China. Lo que vemos es que esos mercaderes de la guerra se benefician, en primer lugar, de que haya conflictos, de hacer esa venta de armas, y por otro lado, le están haciendo una guerra indirecta, su guerra global indirecta con intermediarios, a Rusia por un lado y a China por otro. Estos son básicamente conflictos encadenados. También contra Irán buscaron en su momento
apretar desde Afganistán y de Irak, y al final en Afganistán se pasaron una ocupación de 20 años para cambiar a los talibán por los talibán, un éxito rotundo, sobre todo con las imágenes de agosto del 21 y esa salida de Kabul, éxito de Biden. En el caso de Irak han dejado un país totalmente disfuncional, un país dividido en 2-3 partes prácticamente, con un gobierno débil, con un norte kurdo separado y con los suníes y los chiíes que no saben si son un país, son dos o cuántos son. En el caso de Siria no digamos, es un país que han ocupado ilegalmente, sin pedir permiso a nadie, utilizaron sus intermediarios kurdos en el norte y se metieron ahí. Es decir, efectivamente la guerra es un negocio, y cuando es un negocio y se les da tan bien, quieren que siempre haya guerras por todo el mundo, porque si no, ¿de qué van a vivir? Y sobre todo, ya con esto termino de verdad, ¿cómo iban a justificar el gasto en cientos de bases militares y en sus 6-7 flotas navales, sus grupos aeronavales para desplegar en todo el mundo? Si no hay, claro, no tiene ningún sentido. Si hay algún altercado en aquella parte del mundo, pues yo tengo que tener presencia allá. Si no, entonces ¿para qué voy a estar allá? Exacto, si no hay un enemigo, ¿para qué tanto gasto, gigantesco, astronómico gasto militar? Y si no hay una tensión, si no hay un enemigo, si no pueden hacer ese marketing de guerra, esa mercadotecnia de guerra, los estadounidenses mismos se preguntan, oigan, ¿por qué todas estas campañas en el mundo y nuestro país hay zonas que parecen sacadas del siglo XIX, de una película de indios y vaqueros? Porque aquí nadie ha invertido en décadas, incluso casi en siglos, que han dejado el país olvidado, con accidentes de tren vergonzosos por el mal estado de las vías, mientras que en China el ferrocarril se está desarrollando en las últimas décadas de una forma espectacular, y eso también hace que otros países, también en el caso de los ferrocarriles rusos, haya países que en India o en África o en América digan, oigan, yo quiero la colaboración con estos países para que me ayuden a las infraestructuras. Estados Unidos, ejemplos puntuales, sí señor. Cristian, me queda poco tiempo, me queda prácticamente un minuto. Cuando se habla, el presidente Vladimir Putin no lo decía, destacando sus prioridades para este próximo sexenio, cuando se habla de que la principal tarea es la soberanía rusa, entonces, ¿cuál puede ser acá la prioridad? Uno puede hablar de economía, uno puede hablar acá de seguir sorteando las sanciones de Occidente y Estados Unidos, o uno puede hablar de seguridad nacional, porque son muchos los puntos, pero de entre esos, ¿cuál puede ser acá la principal prioridad? Sí, es muy buena la pregunta, voy a tratar de ser bien sintético. Y yo creo que esto se responde un poco viendo en retrospectiva todo el derrotero de la presidencia de Vladimir Putin. Creo que lo primero que hizo fue recuperar y poner de pie económicamente en el poderío industrial de Rusia, tomar para el Estado nuevamente sectores estratégicos de la economía, sacar esa influencia nefasta que tuvieron estos famosos oligarcas que venían de la época de Boris Yeltsin. Entonces yo creo que fundamental seguir consolidando una economía sólida y autosuficiente. Putin, como un ajedrecista, se anticipó a las sanciones que ya comenzaron en 2014 después del golpe de Estado en Ucrania, en el Maidán. Esta consolidación de la mano de socios confiables es lo que también ayudó, y también lo mencionabas vos, a evitar estas sanciones que finalmente están perjudicando mucho más a Europa que a Rusia, con socios confiables, como decíamos, China, India, Irán y otros tantos, en los cuales en muchos de estos mercados se está pudiendo colocar estos energéticos que eran tan valiosos para Europa, de los que está careciendo el viejo continente. También otro punto importante en el cual están enfocados es esto de empezar a hacer que el dólar deje de ser la moneda preeminente, la moneda internacional, sí, la moneda prioritaria, sí. Exactamente, y para cerrar muy corto, por supuesto, gracias a todo esto, seguir a la vanguardia de la tecnología militar, que es algo que Rusia realmente le lleva una ventaja de entre 10 y 20 años a Estados Unidos y Europa, y como se decía en algún tiempo, las guerras se ganan en las fábricas, y hoy hay que mencionar que Rusia
produce 3 veces más munición de artillería que toda la OTAN junta, incluida Estados Unidos. Allí el poderío. Enrique, me quedan 30 segundos. Hubo intentos, todo tipo de intentos de saboteo en las elecciones, ataques de artillería, ataques con drones, hubo también un ataque en Belgorod que dejaba a una persona muerta y 11 personas heridas. Esto es solamente un preámbulo de lo que le va a tocar enfrentar a Putin en los próximos 6 años. Me quedan segundos. Sí, por supuesto, y no solo fueron esos ataques militares, sino también fueron todo tipo de ataques de lanzar activistas a que destruyeran votos en urnas, cabinas electorales, intentasen incendiar colegios electorales, es decir, hacer básicamente terrorismo casero para poner en tela de juicio la legitimidad, una vez más, del proceso electoral, y lo que veremos es que de aquí a unos años o a unos meses quizá, dependiendo del calendario en Occidente, van a decir que esos tipos que habían atentado en las elecciones son presos políticos del malvado régimen de Putin, etcétera, etcétera, y no van a decir que estos cometieron delitos, que en los países occidentales también son delitos. Y una última cosa, la tremenda manipulación que metieron con vídeos falsos de soldados reprimiendo a votantes en colegios electorales, reprendiéndoles por el voto, etcétera. Montaje ucraniano absoluto, pero que luego todo venía justamente de Ucrania. Enrique, lamentablemente sí, se nos termina el tiempo. Me gustaría seguir conversando con ustedes porque es un tema que da muchísimo, pero perdón, se nos termina el tiempo, señores. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un gran saludo. Hasta la próxima. Y a ustedes también muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos en el primer año del nuevo calendario persa, el 1403. Desde luego analizaremos los discursos de las autoridades de la República Islámica de Irán. Para todos, Nowruz Mubarak.